DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. ¿Cómo estás, José? Muy bien. ¿Todo bien? Aquí estamos, sí. Ya 22 de noviembre, terminando el año. Ajá, sí, con la expectativa de ver lo que vendrá, viviendo todo este momento de transición. Tanto hablamos ayer de las transiciones presidenciales. Sí. Este momento de transición, bueno, con las expectativas de lo que va a suceder en esta Cámara, ya está manejándose una sesión, la Asamblea Legislativa que va a ser entre el martes, miércoles o jueves. Todavía no está confirmada la fecha. Se sabe qué semana va a ser, pero todavía no está definido exactamente el día. Que en la Asamblea Legislativa lo que se va a hacer, se va a tomar el juramento a los nuevos diputados. ¿Sí? Se toma el juramento a los nuevos diputados y también al presidente. No, estamos hablando de la asamblea para del presidente y la vicepresidenta. Tomarle el juramento a Milei y a Villarruel como presidente. Establecida la fecha. Claro, y esa asamblea por lo general es cortita, ¿dura cuánto? Media hora como mucho. Ahora, indistintamente después de eso, ¿cuándo sería el día 6 o 7, tampoco está previsto. Claro, o sea, por un lado va a ser la Asamblea Legislativa donde se le va a tomar juramento a Victoria Villarruel y a... No, se va a anunciar los guarismos, como fue la vez pasada, y se va a anunciar qué es lo que... los resultados definitivos. Convalidar los resultados. Claro, los resultados definitivos del escrutinio y también se le toma juramento. Indistintamente después va a haber otra sesión para tomar solamente juramento a los nuevos diputados, ¿no? Así es, va a tomarse juramento a los nuevos diputados, decretarse cuáles son las autoridades, votarse las nuevas autoridades, eso será el 6 o 7. La asamblea, después aquella asamblea que es la entrega del poder, digamos, será el domingo 10 de diciembre. Pero lo que no va a haber más, muy probablemente en este periodo ordinario, no en el año, pero sí en el periodo ordinario, es sesiones. Claro. O sea, lo que quedó, llegamos hasta acá, no esperemos más comisiones y sesiones, a menos que nos sorprendan y que aparezca alguna. Todo puede pasar en esta última recta final, ¿no? Lo que queda incluso de este último tramo del gobierno del Frente de Todos. Lo que sí seguramente va a ser una novedad el año que viene de cómo, no el año que viene, sino a partir del 10 de diciembre, cómo van a quedar compuestos los bloques, ¿no? Cómo se van a ir partiendo los bloques, ya empiezan a rondar algunos nombres de quiénes serán los presidentes de los bloques, en los casos que haya, se produzca esta ruptura de muchos de ellos. También podríamos decir que se está negociando, se está debatiendo el tema de quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Hay algunos que dicen que podría ser Ritondo, hay otros que dicen que podría ser Randazzo. Ya el nombre de Pichetto cada vez suena más lejos, ¿no? En su momento, hasta hace unos días, eran entre ellos tres. Hoy están ahí entre Pichetto y, entre Ritondo y Randazzo. Lo cierto es que en términos de cómo funciona un parlamento, si uno mira, podríamos ver que, Randazzo viene de un bloque del cual son solamente 8 diputados. En cambio, Ritondo viene de un bloque mucho más grande, ¿sí? Que podría traccionar mucho más votos. Y va a tener un rol fundamental el próximo presidente de la Cámara de Diputados, porque va a ser quien es el encargado de negociar justamente con los demás bloques en una Cámara que va a estar completamente fraccionada, una Cámara que va a ser muy difícil de lograr los consensos necesarios, sobre todo en las reformas estructurales que de alguna manera plantea establecer Javier Milei, que en leyes que tienen que ver con cuestiones tributarias, con leyes laborales, ¿no? Reformas de un Estado en las cuales van a tener que pasar por la Cámara de Diputados y también por el Senado. Por lo tanto, la figura del presidente de la Cámara de Diputados va a ser sumamente importante porque va a tener que ser el articulador de esos consensos para poder llevar adelante todas las reformas que quiera aplicar Javier Milei, en conjunto con el rol que va a tener el ministro del Interior también, ¿sí? Que es aquel que articula o gestiona con los gobernadores. Así es, sí, justamente que se suele hacer. Esos son los que uno, recordando otro gobierno en minoría, que fue el de Cambiemos, eran las labores de las tareas de Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados
sí Rogelio Frigerio como ministro del Interior. Por eso uno le asigna mucha responsabilidad a quien vaya a ser el presidente de la Cámara de Diputados y también lo que suceda, el que será, ese sí está confirmado que es el ministro del Interior, va a ser Guillermo Francos, que tiene una dilatada trayectoria como legislador, también estuvo acá, fue presidente del bloque cabalista. Él era del Partido Federal, sí, de Francisco Manrique. Después, cuando murió Francisco Manrique, él quedó como presidente de ese partido. Después se sumó fundó con Domingo Cavallo el partido Acción por la República, y desde allí estuvo durante 3 años, del 97 hasta el año 2000. Sí. Después se retiró cansado de la política. Después fue volviendo, ocupó la titularidad del Banco Provincia, en la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Scioli. Y después últimamente lo encontró, esta designación lo encontró ocupando un cargo en el BID. Así que bueno, y aquí lo tendremos en el próximo gobierno, ocupando un rol fundamental que, como bien decías, en un gobierno con minorías, el consenso es lo que tiene que imperar, que fue un poco lo que se trabajó mucho durante todos estos últimos tiempos, porque este gobierno tampoco ha tenido mayoría. Así es, bueno, yo creo que la gestión del próximo gobierno, la gobernabilidad o no, va a depender mucho del Congreso de la Nación, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, y sobre todo porque va a ser el tercer gobierno que gobierna en minoría, como bien decía José, en principio fue Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei, que le va a tocar gobernar la República Argentina en un Congreso en el cual va a ser, va a tener que tener el arte de la negociación para lograr los consensos necesarios para que acompañen las reformas que fueron promesas de campaña y al parecer las va a llevar adelante. Vamos a meternos en el tema del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, José? Presupuestos. Así en plural. ¿Qué tema? Porque está todavía en stand-by el presupuesto para el año 2024. Si bien ingresó, Sergio Massa lo ingresó como ministro de Economía, y por pedido de Javier Milei habían pedido que se se debata el tratamiento del presupuesto luego de las comisiones, no, luego de las elecciones generales, luego del balotaje. Ahora pregunto, panorama respecto al presupuesto. ¿Qué puede llegar a pasar cuando el 10 de diciembre asuma Javier Milei? ¿Van a tratar este mismo presupuesto? Cosa que no lo creo. Para mí va a presentar un presupuesto nuevo. Claro, es una situación inédita. Por eso está bueno lo que planteamos de hablar un poco de lo que han sido todos los presupuestos de estos últimos años, porque vamos a ver que esta es una situación inédita la que se plantea, porque el presupuesto se presentó como corresponde el 15 de septiembre. Y bueno, ese pedido atendido por el ministro Sergio Massa, precisamente por Javier Milei, de postergar la presentación y el tratamiento del mismo para después de las elecciones, llevó a todo esto, a que hoy en día estemos, que ya se sabe quién es el ganador, se esperará un nuevo texto. Yo entiendo que sí, que se va a elaborar un nuevo texto, ya que va a reemplazar directamente este presupuesto. Se hará una formalidad, digamos, atendiendo Ahora, lo que yo pregunto, en el caso que se llegue a presentar un nuevo presupuesto, ¿no? Y que de alguna manera, no sé, atendiendo las líneas, las declaraciones que viene diciendo Javier Milei, que va a haber mucha reducción del gasto y recorte, ¿cómo va a ser el tratamiento en las comisiones? Porque lo tienen que votar, ese presupuesto lo tiene que votar la Cámara. Sí. ¿Van a votar un presupuesto que tenga tantos recortes, no? Habrá que ver, todo se discute. Sí. Normalmente siempre se dice en muchos sectores, a los gobiernos no se les niega tener su presupuesto. A un primer gobierno, en general, se le trata de atender sus posturas y respetar el plan de gobierno, sobre todo cuando lo ha venido, sería cumplir lo que anticipó que haría. Claro. Eso no es un cheque en blanco, se ha anticipado que algunas cosas que se va a revisar todo, eso es seguro. Habrá sectores que no lo aprueben y tendrá que conseguir los votos para aprobarlo, y se le modificará lo que se tenga que modificar, porque eso también lo hemos vivido. Y en el caso de que, supongamos que presente un presupuesto nuevo y la Cámara no lo vote, lo que tendrá que hacer es prorrogar el presupuesto del año 2023 y gobernar con el presupuesto de este año, como ya ha pasado
en otros casos que no han aprobado el presupuesto. Y que tiene unas prerrogativas el hecho de que, bueno, se puede ir modificando en función de los superpoderes que tiene el ministro de Economía, pero bueno, ahí no figurarían muchas de las cosas que tanto la gestión de Sergio Massa, el presupuesto que había mandado, hablaba de un déficit cero, por ejemplo. El presupuesto que mande seguramente Javier Milei va a hablar de lo mismo, con otras reducciones seguramente. Recordemos que el proyecto de Sergio Massa incluía una separata donde decía, bueno, qué es lo que hay que modificar de acá como para llegar a ese déficit cero. Claro. Entonces, bueno, el presupuesto vigente, y si se fuera a prorrogar, no lo incluye esa alternativa. Entonces, tenían una reducción, obviamente, pero eso, de todas maneras, si es por reducir gastos, eso siempre se puede hacer. Todo gobierno lo puede llegar a hacer. Sí. Habrá que ver cómo compensa determinadas cosas, porque hoy un dato del día es también que los gobernadores empezaron a protestar por algo que no habían protestado antes, justamente estaban muy callados hasta ahora. Sí. Pero bueno, en este caso los gobernadores de Juntos por el Cambio son, o los gobernadores electos, pero algunos que resultaban electos, pero que incluso votaron estas medidas, estos proyectos de Sergio Massa, por ejemplo, del tema de ganancias. De ganancias y del IVA. Y del IVA. Sí. El IVA todavía no es ley. No será ley, muy probablemente, porque en el Senado tampoco va a haber... O sea que es muy probable que a partir del 10 de diciembre dejen de no, regir la del IVA tiene, creo, vigencia hasta fin de año. Ajá, hasta fin de año el decreto persiste. Javier Milei votó esos temas, así que... Claro, porque él está a favor de reducir impuestos. Claro, así que él los votó, esas cosas, que incluso Juntos por el Cambio no lo había votado, justamente había puesto reparos respecto de lo que tuviera que ver con esas cuestiones. Que de hecho en ese momento fue muy cuestionado por Juntos por el Cambio por votar leyes con el kirchnerismo de alguna manera, Así es, sí, se lo endilgaron claramente, pero bueno, estábamos en plena campaña donde la candidata de Juntos por el Cambio tenía chance todavía. Pero lo que sí, esa es una cosa de que dicen, no, está todo bien, todos coinciden en que está todo bien, pero a ver de dónde se sacan los recursos porque afectan a las provincias. Claro. Entonces... En realidad, claro, porque recordemos que la negociación que había hecho Sergio Massa con los gobernadores era reducir el tema de ganancias y reducir el tema del IVA, que son impuestos coparticipables, por eso vemos que los gobernadores salen a protestar de alguna manera o a reclamar por esos ingresos, ¿no?, que le corresponden a las provincias. Sergio Massa lo que le había dicho era que iba a haber una compensación con el impuesto al cheque, pero eso debía ser por ley. Claro. Que todavía ni siquiera se presentó como un proyecto. Así es, sí. O atender el tema de la separata, alguna cuestión de ahí, pero bueno, eso evidentemente tendrá que ser resuelto con el próximo presupuesto porque, volvamos sobre el tema, Javier Milei estuvo de acuerdo con esas iniciativas, o sea que sería extraño volver hacia atrás con esas cuestiones. Habrá que ver, bueno, las provincias se pondrán duras o no, porque bueno, eso a ellos habían avisado y querían una compensación. Habrá que ver entonces en todo caso cómo es que se compensa para no tener que volver para atrás con a ver cómo sigue esto. Bueno, vamos a meternos en el tema del día de hoy. Para arrancar, vamos a escuchar al diputado Juan Carlos Alderete, que hablaba sobre las leyes laborales, que es también un tema que creo que tenemos que charlar. Lo que va a pasar con esos proyectos que hablaba de la reducción de la jornada laboral, que se había empezado a tratar aquí en la Cámara de Diputados, me parece que eso va a quedar archivado. Y queda para la próxima gestión dentro de 4 años. Bueno, vamos a escuchar entonces al diputado Juan Carlos Alderete a ver qué decía respecto a este tema. Y debería existir de parte del gobierno electo, ¿no? Es decir, justamente todos los gobiernos, desde que nacieron las organizaciones sociales allá por la época de Menem, cuando privatizó todas las empresas nuestras, dejó tanta cantidad de trabajadores desocupados, allí se empezaron a formar las organizaciones sociales. Todos los gobiernos, es decir, la gente quiere dialogar, la gente quiere ponerse de acuerdo, no sale a la calle para hacer un festival, no sale a la calle solo para hacer desmadre, no sale a la calle para perjudicar a un tercero. Muchas veces se ve la necesidad de salir y que sea visible lo que está reclamando, ¿no? ¿Qué mejor antes de ser visible que lo que está reclamando que el propio gobierno reciba y se ponga,
hay que ponerse a discutir, ¿no? Es decir, porque de lo contrario va a ser una cuestión estar en contra del otro porque piensa distinto que yo, ¿no? Muy enojado por la situación que están padeciendo y que no se pudo resolver lo que han votado en el 2019 al frente de todo. Muy enojado con la política, muy enojado, es decir, por lo tanto, el discurso que realmente aprovechó Javier Milei y que penetró en la gente también humilde, en la gente pobre, en la gente trabajadores también que dicen inclusive qué medidas van a tomar con respecto a una reforma laboral. ¿De qué tipo la reforma laboral? Se habla de sacar el aguinaldo, se habla de sacar las vacaciones. Bueno, por lo tanto también lo van a sufrir en carne propia aquellos que lo han votado, ¿no? Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Alderete hablando sobre derechos laborales, derechos adquiridos, que seguramente después vamos a profundizar con José. Pero vamos a meternos en el tema del presupuesto, José. Contanos en qué consiste esto. Bueno, vamos a hablar de los tiempos del presupuesto, de los presupuestos nacionales en el Congreso de la Nación. Vamos a hacer un recorrido, nos vamos a remontar hasta el año 2001. Y bueno, vamos a ver cuánto demora, porque ahora estamos metidos de lleno en la cuestión del presupuesto. Ya nos vamos a meter de lleno, por lo menos en el análisis del presupuesto, que es la ley de leyes, y es la ley fundamental, la ley más importante que rige todos los temas, por eso merece la mayor atención. Recordemos entonces lo que decíamos al principio, fue presentado en tiempo y forma el 15 de septiembre y ahora todavía tiene que ser presentado acá. Ya no será seguramente el presupuesto que presentó Sergio Massa. Entiendo que va a haber una modificación, directamente se reconstruye ese texto de modo tal, porque formalmente el que vale es el que presentó el ministro, pero claro, bueno, es una formalidad, se va a modificar todo completamente porque lo estará haciendo la nueva administración. Y por eso, como hablamos del 15 de septiembre, me pareció oportuno hablar de el artículo ese que establece el por qué la cuestión del 15 de septiembre para presentar el proyecto de presupuesto. Es la Ley de Administración Financiera, lo establece. ¿Y qué dice el artículo 26? Al que siempre refieren. Bueno, cumpliendo el artículo 26, presentó en tiempo y forma el proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo Nacional establece el artículo 26 que el proyecto del presupuesto general a la Cámara presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre. No recuerdo que lo hayan presentado ni siquiera el 14, siempre es el 15, sí, o a veces se hace una trampita y entra un poquito después. Bueno, no importa, pero es del año anterior al que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos. De acá lo más que sacamos en claro, bueno, es el 15. Esta es la razón por la que se tiene que cumplir atendiendo esa formalidad que es la presentación del presupuesto y normalmente, no siempre, normalmente en los días subsiguientes a esa presentación, el ministro de Economía de turno viene a dar detalles de esa iniciativa. Veamos entonces, pasemos a la aprobación de todos los presupuestos. Y vamos al más reciente, el presupuesto vigente, el de 2023, fue el primero que presentó Sergio Massa y fue aprobado en la Cámara de Diputados por 180 votos a favor. Miren el número. Es importante y después vamos a resaltarlo. 22 en contra y 49 abstenciones. Esto se aprobó a las 5:12 del miércoles 26 de octubre. Nosotros, el que está hasta esa hora trabajando, atendiendo tantas horas de debate de presupuesto, sí, que suelen ser más de 18 horas, lo que pone énfasis es en poner la hora en la que se produce la aprobación, con una votación en particular que demandó 4 horas. Esto es habitual porque cada debate en particular, o sea, cuando se aprueba el proyecto, que evidentemente fue allá por la 1 de la madrugada, bueno, después arranca todo un debate que se suele dar con los proyectos que tienen muchos números, mucho impuesto, sí, muchas cosas así. En este se da mucho más. Y en este debate en particular había mucho debate porque había, recuerden, por ejemplo, hay un impuesto que se llama el artículo Milei, que se aprobó porque él se había ido, entonces faltaba un voto
que tiene que ver con el tema de los pasajes aéreos. Sí. Entonces, justamente, cada vez que la oposición se lo remarcó en ese momento. Se lo remarcó, le pasó factura. Por su ausencia no se había podido votar en contra de ese artículo. Claro, no habían alcanzado los números, y Martín Tetaz la semana pasada presentó un proyecto para justamente derogar ese proyecto que dice, él lo presentaba como el artículo Milei. Bueno, se aprobó con una votación en particular que demoró 4 horas. En ese marco, el Frente de Todos perdió, por ejemplo, citamos un detalle, solamente una pelea que era el presupuesto en sí, es toda una pelea, un debate muy largo e intenso, pero había un debate en particular que era un artículo referido al pago de ganancias de parte de los funcionarios y empleados judiciales. Ese tema llevó mucho debate y a la hora de la votación, claro, son las 4 horas. Recordemos que, ¿por qué demora tanto? ¿Por votar nada más? No, en ese momento cada debate, cada artículo a veces, como en ese caso, merece su detalle, su debate en particular por ese artículo, y ahí fue que perdió la votación el oficialismo y bueno, sigue vigente. Veamos entonces, vamos a seguir con el presupuesto 2023, un detalle más. Ese fue el presupuesto que tuvo en diputados la mayor cantidad de votos a favor en 20 años. Este es un detalle no menor. Recordemos, 180 votos. Y digo 20 años porque fui para atrás 20 años, me parece que es muchos más, porque normalmente cada votación del presupuesto genera un debate más peleado. En este caso, la verdad que teniendo en cuenta que el presupuesto anterior había sido rechazado, bueno, ameritaba que acá hubiera los consensos necesarios como para poder llevarlo al recinto, a pesar de que había generado le había costado al oficialismo iniciar la sesión, que la sesión la alcanzó con la presencia del radicalismo. Finalmente le dieron el quórum. Emiliano Jacobit, Tania Tabela, la gente, Carla Carrizo, Dolores Martínez, la gente de Evolución Radical fue la que le brindó el quórum para avanzar en ese tratamiento de ese presupuesto, que finalmente cosechó 180 votos a favor. Y fue convertido en ley en la tarde del 16 de noviembre a las 17:35, en un debate de solo 3 horas y por unanimidad. Pero bueno, uno dirá, ¿pero por qué tanto debate del presupuesto en diputados y tan rápido que sea en el Senado? Por un lado, hay que tener en cuenta que normalmente el presupuesto se debate en bambalinas con la participación de los senadores durante el debate de diputados, porque normalmente no hacen que vuelva el presupuesto. La idea es aprobarlo siempre todo, una vez que se aprueba en el Senado, ya no tenga que volver a diputados. Si se lo modifica, generar toda esa, volver a la votación. Ya lo vimos lo que pasó, por ejemplo, con el debate de alquileres. Entonces, para evitar eso, normalmente el oficialismo del Senado está muy atento en general a lo que se debate y a la conducción de ese debate y a sugerir las modificaciones al texto original para que sean pertinentes, para que después en el Senado lo puedan aprobar. Pero en este caso no fue lo que sucedió. Lo que pasó en el Senado es que esa vez se aprobó justamente, y lo vamos a ver en la próxima placa, a ver, no contó con la presencia de Juntos por el Cambio, justamente porque no bajó a dar quórum y tampoco presenció el debate en rechazo a lo que en ese momento había sido la incorporación al temario de la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura. Esa vez, recuerda, para esta época del año había una gran disputa entre el oficialismo y la oposición por el tema de los nombramientos en el Consejo de la Magistratura. Eso repercutió en la Cámara de Diputados también. Trabó inclusive la designación de autoridades. Bueno, fue un momento muy complicado, que en el Senado, justamente para convalidar y justamente hacerle un desafío hacia la Corte Suprema, justamente habían designado por resolución, o lo votaron la resolución justamente de los nombramientos de los designados para el Consejo de la Magistratura. Juntos por el Cambio no estaba de acuerdo, entonces directamente no bajó.
Se aprobó por unanimidad, obviamente, entonces sí, el tiempo de aprobación, y lo vamos a hacer el detalle para establecer, a ver, los tiempos que demoran normalmente. Fue 21 días. En 21 días no fue el tiempo de tratamiento. Desde que se aprobó hasta que se aprobó, desde que se aprobó en diputados hasta que se aprobó en el Senado, pasaron entonces 21 días. Veamos entonces, pasemos a otro año. Es el de 2022. Vamos a tratar de recordar, cada vez que hablamos de un presupuesto, siempre pensemos en que eso sucede en el año anterior, en el año 2021. Este fue rechazado. Entonces, en este recorrido que vamos a hacer, vamos a tener solamente 2 proyectos. 3 ocasiones en que no hubo presupuesto. Sí. Este fue el único que fue rechazado. En la historia contemporánea, por lo menos. O sea, no es normal que le rechacen un presupuesto a los gobiernos, eso lo saben todos, lo sabe también Javier Milei cuando mande ese proyecto y veremos qué es lo que termina sucediendo, pero siempre tenés que tener en cuenta que cuando bajes al recinto tenés que tener los votos para aprobarlo o a ceder para hacer modificaciones. Ese fue rechazado en diputados durante la sesión del 17 de diciembre de 2021. Tuvo 121 votos afirmativos, 132 negativos y 1 abstención. Una de las claves que yo me permito observar sobre este rechazo está acá. El ministro Martín Guzmán había ido a defenderlo a diputados el 13 de diciembre en una carrera contrarreloj para lograr su aprobación antes de fin de año. Y ahí está, me parece, uno de los detalles fundamentales para entender por qué pasó lo que pasó. Porque justamente, recordemos, el presupuesto se presenta el 15 de septiembre, así lo había hecho Martín Guzmán, pero no fue a defenderlo, a presentarlo en esos días, justamente. Tengamos en cuenta, en septiembre fueron las elecciones PASO. En ese mes se hicieron las PASO porque se habían corrido las fechas por motivo de la pandemia. Después se votó en noviembre. Tranquilamente, afectado por el tema electoral, el ministro de Economía no fue en esos días, pero insólitamente, diría, esperó a que cambiara la conformación de la Cámara de Diputados para después ir a presentarlo e ir a defenderlo y después que se votara en la Cámara de Diputados y después en el Senado. ¿Qué era lo que pasaba? Ya conocía que el oficialismo había perdido las elecciones de 2021, tenía una menor representación, que era más o menos, era prácticamente los mismos diputados en realidad tenía. Juntos por el Cambio había crecido, pero muy poquito, pero sobre todo que habían desaparecido un poco los bloques del medio que le permitían llegar a las votaciones. Entonces, a lo mejor no hubiera cambiado ese tema, pero definitivamente no se hubiera podido revertir el tema, pero había muy poco tiempo para negociar. ¿Qué fue lo que pasó? Se mandó al recinto, se discutió, entonces estamos hablando del 13 de diciembre, calculemos lo que hubiera pasado si se aprobaba, después tenía que aprobarse en un tratamiento express en la Cámara de Senadores. Y los tiempos no iban a dar. Así que así terminó y esa es la razón por la que terminó siendo rechazado ese presupuesto. Vamos al presupuesto anterior, 2021. La aprobación en diputados fue el 20 de octubre de 2020 y después la aprobación en el Senado fue el 12 de noviembre del 2020. Este fue el primer presupuesto de la gestión de Alberto Fernández, que también lo había mandado Martín Guzmán, y tardó 22 días entre la aprobación. O sea, estas fechas son las normales, o sea, una aprobación de diputados en octubre y una aprobación en el Senado en noviembre. Esto es lo más normal que se tiene en cuenta porque es muy difícil, aunque ha sucedido, que en septiembre mismo se le dé media sanción. El presupuesto de 2020, paralelamente, nunca se trató. ¿Por qué nunca se trató? Porque, recordemos, en ese momento era el primer presupuesto de Alberto Fernández. Sí. Era la gestión de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que salía. ¿Ellos qué hizo? El gobierno de Cambiemos lo presentó el 15 de septiembre de 2019. Al día siguiente fue a defenderlo justamente Hernán Lacunza, el ministro de Economía de entonces.
a sabiendas de que ya había perdido las PASO y ya directamente el gobierno de Mauricio Macri estaba de salida. Prácticamente lo que se había acordado entre la gestión de Macri y la gestión entrante, que era la que seguramente sería la gestión entrante de Alberto Fernández, era el hecho de que iban a presentarlo, iban a cumplir con la ley y después que en todo caso el gobierno de Alberto Fernández dispusiera como correspondiera, que hiciera lo que quisiera con el presupuesto, o que se avanzara con este o que tratara uno propio. Lo que hizo fue, dijeron, bueno, esperemos a que cambie la gestión y después dijeron, bueno, vamos a ver en el principio de los primeros meses del próximo año, vamos a ver con qué nos encontramos y vamos a hacer un nuevo presupuesto. Finalmente llegó la pandemia, no hubo presupuesto. Así es, José. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias y seguimos haciendo un repaso sobre los presupuestos del Estado Nacional. Ya venimos. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Pa, ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Sí, querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de los últimos presupuestos presentados aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, algunos de ellos que se han aprobado, otros que no han sido aprobados y que incluso el gobierno tuvo que gobernar con un presupuesto prorrogado del año anterior, ¿no, José? Así es, bueno, y entonces llegamos al presupuesto 2019, ese es el último aprobado en la gestión de Macri, no era el último presupuesto que mandó, pero justamente el siguiente ya era para el gobierno siguiente. Lo aprobaron en diputados el 25 de octubre de 2018, se aprobó en el Senado el 14 de noviembre de 2018, un año muy complicado para la gestión de Cambiemos. El tiempo de aprobación fue de todas maneras 19 días y ahí pasamos al presupuesto 2018, que la aprobación fue el 22 de diciembre, y veamos, 22 de diciembre de 2017. Acá viene a hacer un paréntesis, corresponde, porque ¿qué hay? Ven, 2018, elecciones 2017, año 2017, justamente, entonces, esas elecciones las gana Cambiemos, justamente. Y entonces decide, como otras gestiones que ya veremos en el
paso del tiempo, decide arriesgarse a tratarlo con la próxima composición de la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, en ese momento, bueno, lo dejó el tratamiento para después de las elecciones y fue aprobado el 22 de diciembre de 2017 y en el Senado el 27 de diciembre de 2017. Tiempo de aprobación 5 días. Ese es un verdadero récord en la materia. Digo, porque bueno, se agilizaron los tiempos, bueno, en un gobierno que venía de ganar, pero en ese momento, ¿qué tuvo? Tuvo fíjense por las fechas, en ese entonces fue la reforma previsional, las de 14 toneladas de piedras, bueno, un momento que un gobierno que venía de ganar, así todo, se le complicó todo a partir de lo que sucedió justamente, precisamente en el Congreso de la Nación. Y recordemos como dato aleatorio el tema de que la fecha, el 27 de diciembre, ese fue el presupuesto en el que al día siguiente, el 28 de diciembre, uno recordará lo que para muchos fue el punto de inflexión de la gestión de Cambiemos. Ese día fue la conferencia de prensa que participaron Marcos Peña, Sturzenegger, Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central, hoy suena para Economía también, y también Nicolás Dujovne. Entonces en ese momento se modificó todo el presupuesto, se decidió modificar el presupuesto al día siguiente que se había aprobado una factura que le pasaron y le siguen pasando justamente el peronismo cada vez que puede. Bueno, pasemos entonces al anterior. Presupuesto 2017, gestión de Cambiemos, aprobación el 3 de noviembre de 2016. La aprobación en el Senado fue el 30 de noviembre de 2016. Entonces, tiempo de aprobación 27 días. Esa es la segunda marca más extensa para un tratamiento, una aprobación entre los presupuestos. Vamos entonces al de 2016 y ahí tiene una característica. Presupuesto de 2016 es la aprobación. Cuando hablamos de presupuesto 2016, ¿de qué estamos hablando? De la última gestión de Cristina Kirchner. Sí. Esto se aprueba en 2015. ¿Qué hizo Cristina Kirchner? Lo mandó en tiempo y forma el 15 de noviembre. Sabía que ella sí se iba, por lo menos, no sabía a quién le iba a entregar el mando, si era a Mauricio Macri, a Daniel Scioli o a Sergio Massa, que también competía en ese momento. Bueno, pero se mandó y se aprobó rápido. Aprovechó que tenía las mayorías, se aprobó. Le dio un presupuesto aprobado ya, arreglate. 8 de octubre se presenta y se aprueba en diputados y la aprobación en el Senado fue el 28 de octubre de 2015, aprobación en 23 días, todo, y bueno, fue todo un gesto de parte de un gobierno que dijo, nosotros gobernamos hasta el último día, entonces el presupuesto lo hago yo. Sí. Veamos entonces el 2015, presupuesto 2015, año 2014, aprobación en diputados. 9 de octubre de 2014, aprobación en el Senado el 30 de octubre de 2014, 21 días de tratamiento, de espacio entre cada aprobación. El presupuesto 2014 se aprueba en diputados 26 de septiembre de 2013, año impar que hay. Hay elecciones que pierde ese gobierno, justamente. Ahora veamos, en función de las mayorías que tengas, menos tiempo tardás en aprobarlo. 26 de septiembre se aprobó, o sea, en el mes, recordemos, tengamos en cuenta, se presenta el 15 de septiembre y se aprueba a los 11 días de presentado. O sea, sí. Eso tenía una mayoría muy importante. Antes de perderla, pero porque más o menos todos llevan el mismo tiempo de aprobación. Más o menos 20 días, más o menos. 20 días, después vamos a ver cuál es el promedio. Pero en este caso fue menos. ¿Por qué? Porque ya sabía que le cambiaba la conformación de diputados porque perdía esas elecciones. Entonces, antes de ir a la elección directamente, hasta las aprobó. Sabía que no le iba bien, ir bien o lo presumía. En el Senado se aprueba el 10 de octubre, 14 días de aprobación. Este es el récord fue el récord de la media sanción en diputados. Y después, uno de los récords en materia de aprobaciones de rapidez.
Veamos entonces, vamos al presupuesto 2013, que se aprueba en 2012, el 11 de octubre de 2012, en el Senado se aprueba el 23 de noviembre de 2012, tiempo de aprobación 12 días. ¿Cuál es el rasgo característico? Ya veíamos, en una fecha eran 14 días, al año siguiente, el año anterior en 12 días se había aprobado. Lo único el único dato que no se puede comparar es que no fue en septiembre, no fue récord de aprobación para la media sanción, pero sí, ¿cuál es el rasgo común? La misma cantidad de diputados, o sea, tenía una conformación mayoritaria que venía ¿de qué? De las elecciones que había ganado en 2011 con el 54%, o sea, tenía una mayoría que le permitía hacer eso. Todos los gobiernos a partir de 2015 extrañan esas mayorías. Mayorías eran las de antes. Presupuesto 2012, año 2011, justamente, la aprobación se logra el 14 de diciembre de 2011 y la aprobación en el Senado el 21 de diciembre de 2011. Cuando el tratamiento se difiere tanto para llegar hasta fin de año, o sea, cerca de las fiestas, entonces eso acelera los tiempos. 7 días de tratamiento, no fue récord, ya recordemos entonces, había sido el presupuesto 2018 con Mauricio Macri, en 5 días se había aprobado. Y vamos a otro proyecto, a otro presupuesto, veamos el de 2011. No alcanzó a tratarse. ¿Por qué no alcanzó a tratarse? Porque esto fue en 2010 y fue aquel presupuesto cuando dicen justamente la gente del kirchnerismo, dicen nos dejaron sin presupuesto. Bueno, el nos dejaron sin presupuesto es a partir de ese año que se produjo, pero no alcanzó a tratarse, no se rechazó. Directamente no lo mandó, sí, el 15 de septiembre como corresponde, y después nunca convocó a ir al recinto. ¿Por qué? Porque si no tenés los votos, no vayas directamente, no vayas a exponerte a una derrota. Entonces directamente no lo quisieron modificar. La oposición tenía mayoría de las elecciones ganadas en 2009, lo quería modificar, sabía que si lo llevaba al recinto se lo iban a cambiar en el articulado, aunque se lo aprobaran finalmente, pero en el articulado le iban a modificar determinadas cosas. Entonces, en una demostración de fuerza, lo que hizo fue no mandarlo directamente, entonces no alcanzó a tratarse. En el año 2010, bueno, tenemos fechas de 15 de octubre de 2009 se aprueba, la aprobación en el Senado fue el 12 de noviembre de 2009, 28 días, es un tratamiento extenso. Este es el tratamiento más extenso en la aprobación de las dos cámaras que tuvo que ver con un presupuesto. De todas las fechas vamos a ver, ese es el más extenso. Y bueno, ya pasaremos al presupuesto de 2009, en la próxima placa, presupuesto de 2009, la aprobación en diputados se produce el 16 de octubre de 2008, la aprobación en el Senado 6 de noviembre de 2008, 20 días de diferencia, es una media bastante normal. En 2008 llegamos, 22 de noviembre de 2007 se aprueba, 6 de diciembre de 2007 salió en 14 días y este es el primer presupuesto de Cristina Kirchner. Estamos hablando de una transición muy amable porque era entre Néstor Kirchner a Cristina Kirchner. Pasamos entonces al presupuesto 2007 y ya vamos acelerando los tiempos. Aprobación en diputados se produce el 23 de noviembre de 2006, la aprobación en el Senado 13 de diciembre de 2006, es una aprobación en 20 días. Llegaremos al presupuesto de 2006 y tiene una característica especial. Veamos la fecha, de nuevo es en diciembre. ¿Por qué pasa en diciembre? Presupuesto 2006, año 2005. ¿Qué es lo que pasaba? Néstor Kirchner había asumido en 2003. En 2005 eran sus primeras elecciones intermedias. Ahí es la madre de todas las batallas contra Eduardo Duhalde. Justamente confronta con Eduardo Duhalde. Él se arriesgó, Néstor Kirchner, dijo, no, lo trato, él ya tenía las mayorías porque el peronismo era muy importante, pero él quería que todos los diputados que tuvieran y que aprobaban ese proyecto fueran propios. Entonces, ¿qué hizo? Reservó, se lanzó a aprobarlo directamente en diciembre, ya con la nueva conformación de la Cámara de Diputados y el Senado. 16 de diciembre se aprueba, 23 de diciembre se aprueba, en 7 días se le dio
se le dio aprobación a esta norma. Recordemos entonces, cuando hablamos de la madre de todas las batallas, es esa que se había dado en la provincia de Buenos Aires para el Senado, Cristina Kirchner contra Isla Chiche Duhalde. Y bueno, esto se había aprobado en vísperas de Nochebuena, digamos, el 23 de diciembre, nada menos. Vamos entonces al presupuesto anterior, presupuesto 2005, aprobación en diputados 4 de noviembre de 2004, 24 de noviembre del mismo año. En 20 días se aprobó y vamos al de 2003. Presupuesto 2004, que se aprueba en el año 2003, la aprobación en diputados resulta ser el 13 de noviembre de 2003 y se aprueba en el Senado el 27 de noviembre en un total de 14 días y pasaremos al presupuesto 2003 y ya nos vamos acercando a los últimos que tenemos. Vamos a la próxima placa, 2003, la aprobación en diputados es el 19 de diciembre. Ya llegamos a una fecha en la que este es el primer presupuesto, no, este ya es un presupuesto aprobado en 2002. Eduardo Duhalde está 19 de diciembre, ya en tiempos de cerca de la Navidad, y ya entre la Navidad y las fiestas de fin de año, el 27 de diciembre se aprobó en el Senado, tiempo de aprobación 8 días. Hubo un tercer caso en los últimos años en que los presupuestos se habían aprobado en medio de las fiestas y fue justamente. En presupuesto de 2002 y ya estamos llegando a un tiempo bastante complicado. Si hablamos de 2002, ¿qué estamos hablando? Que esto se debió haber aprobado en 2001. Sí. Vean la fecha. 1 de marzo de 2002. ¿Qué pasó en 2001? No hace falta que lo diga, que lo recuerde. 2001, la caída, la crisis terminal, la caída de Fernando de la Rúa, que se produce en tiempo de Navidad, los 5 presidentes. Este es el primer presupuesto de Eduardo Duhalde, que finalmente lo aprueba el 1 de marzo de 2002 y se aprueba en el Senado el 6 de marzo de 2002. 5 días ya, dejando de lado la convertibilidad. Ese fue el otro de los casos en el que tenemos una aprobación en 5 días, días muy tormentosos, que habían pasado un verano muy tormentoso y cuando recién un poco se calmó, un poco nada más, no mucho, en el mes de marzo es cuando se manda el presupuesto. Y vamos a terminar con el año 2001, este raconto. 2001, presupuesto 2001, último presupuesto que le aprueban a Fernando de la Rúa. La aprobación se produce el 1 de diciembre también. Vean, cuando llega, cuanto más tarde es, o es alguien que va a hacer uso de una demostración de fuerza, de mira, yo apruebo la próxima conformación de la Cámara, o si no, porque venís a los tumbos. Claro. Era año 2000, aprobación en diputados 1 de diciembre, aprobación en el Senado 7 de diciembre, 6 días, el tiempo promedio histórico de aprobación, entonces en definitiva es de 15 días. No sé cuánto demorará este próximo presupuesto. Claro, el próximo presupuesto hay que tener en cuenta, José, que seguramente Javier Milei va a presentar un presupuesto nuevo, lo hará después del 10 de diciembre. Hay plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar un nuevo presupuesto. Eso hay que tener en cuenta también, porque por lo general no es que se presenta el presupuesto y ya inmediatamente se trata en el recinto, sino que tiene que pasar por un debate en comisión. Veremos si pasa o no. Necesariamente tiene que pasar por el debate. Tiene que tener dictamen de comisión. Sí. De comisión de presupuesto. Y recordemos que para que se dé esa situación, primero se tiene que conformar nuevamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, porque después del 10 de diciembre no va a seguir presidida por Carlos Heller. Habrá que ver quién es, va a ser un oficialista seguramente. Tendrá que porque ser una de las comisiones más importantes. Claro, tendrá que ser de la Libertad Avanza o algún aliado que ellos pongan. Recordemos, por la cantidad no le corresponden las presidencias de la mayoría de las comisiones, pero sí las principales. Presupuesto y Hacienda a lo que voy, José, es teniendo en cuenta el término de tiempo, ¿no? 10 de diciembre asumen. Hasta el 31 de diciembre hay tiempo de presentar un nuevo presupuesto. Para presentar un nuevo presupuesto, primero tenés que definir la composición de la nueva Comisión de Presupuesto y Hacienda, que eso va a llevar seguramente un tiempo de negociación, o calculo que ya se estará analizando, no lo sé, no se habla todavía de eso. De lo único que se habla es quién va a presidir la Cámara de Diputados aquí por el momento. Bueno, entre que se conforman las nuevas autoridades de, por lo menos la de Presupuesto y Hacienda, que es la que tiene que pasar el presupuesto, hasta que se convoca un debate en comisión, que por lo general no es solamente un día, suelen ser varios días porque
por lo general se invita a los representantes, los titulares de las demás, los demás organismos del Estado, como ser AFIP, Aduana, ANSES, que si es después del diciembre van a tener que venir los nuevos titulares que asumen en los distintos ministerios, en los diversos organismos de la administración, hablar sobre ese presupuesto. Yo creo que en términos de tiempo no va a alcanzar. No, en ese caso seguramente no va a venir. Con suerte vendrá el ministro de Economía a presentarlo. Y no van a venir más funcionarios, será un tema que definirán. Lo debatirán en comisión, claro, porque y pasará es muy directo habitual. También se pasaba que sucedía. En los últimos años no, pero solía suceder que no vengan los funcionarios para defender cada área de gestión. Claro. Pero por lo menos este año seguramente que no, porque aparte, ¿quién va a poder interiorizarse con tan poco tiempo en un presupuesto que se presenta ahí y ya se tiene que sancionar porque termina el año y empieza un nuevo gobierno? Qué cosa. Bueno, va a ser, nos esperan unas semanas que van a estar muy movidas aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación y como siempre vamos a compartir toda la información con ustedes. Nos volvemos a encontrar mañana como todos los días a las 6 de la tarde. Que tengan una buena jornada. Chau.